Tomaron la medida del paro. ¿Usted también se vio sorprendido? Sí, yo también me vi sorprendido, porque la verdad que nosotros hemos tenido encuentros informales, sí, encuentros formales, nos hemos escuchado, tenemos un buen diálogo interpersonal en el sentido de escucharnos, y muchas de las decisiones que se tomaron en cuenta la opinión de los representantes de la mesa de enlace, pero también de las más de 130 organizaciones que nos enviaron pedidos para aportar a que se ajusten el modelo de retenciones a las posibilidades que tienen las distintas economías regionales. Por lo tanto, cuando nosotros, después de escuchar no solo a las 4 entidades, sino también, repito, a los productores de lana, a los productores de arroz, a los productores de cítricos, en fin, 134 notas tenemos donde nos pedían determinados modelos de imposición de retenciones. Y ahí hicimos algo que ni siquiera creo que lo esperaban en un momento, claro, porque la ley nos habilitaba, por ejemplo, a un tope de 15 en trigo, a un tope de 15 en maíz, tope de 15 en los distintos cultivos extensivos. Y se los bajaron. Y se los dejó en 12 al maíz, claro, y al trigo. Mostrar la placa, Jorge, por favor, mientras está hablando el ministro. Después vamos a ir viendo cuál es el sector concentrado y a quiénes responden. Pero claramente esto ha sido muy difundido. Bajan casi todas las retenciones a las actividades, por lo menos productivas, más pequeñas, y solamente se quedan con 3 puntos más a la soja en gran escala. Y claro, y fíjate que hasta girasol, yo tuve reuniones con la gente del norte y nos pedían por favor si podíamos tener consideración respecto a un cultivo como el girasol, claro, que es un cultivo, se puede considerar que no está en la zona de mayor potencial, porque ahí cuando hay muy buenos suelos se hace maíz o se hace soja. Claro. Y el girasol se hace en zonas que son un poco más marginales. Y lo hemos bajado al 7% las retenciones, de 12 al 7%. Al arroz lo hemos bajado del 9 al 5%, al algodón del 9 al 5%. Han habido una cantidad de medidas de ajuste del instrumento de derechos de exportación para que las economías regionales respondan a este concepto de equidad territorial, claro, que las producciones que se llevan adelante en los territorios puedan progresar y puedan hacer un aporte, pero en la medida de lo que pueden. Tengo preguntas de mis compañeros, vamos, Miguel. Oficiales, ¿se encontró con productores de trigo que incluso reclaman o protestan por las retenciones? Sí, circulan videos, y la verdad que escuchaba hace un ratito un video en el que un productor reclamaba por un trigo que no se exporta, que es de consumo local, y haciendo una aseveración de que por culpa de las retenciones el Estado, los políticos y bla, bla, bla. La verdad es que hay en determinados segmentos una disposición a presuponer, y nosotros lo que estamos es ofreciendo la información para debatir y dialogar sobre información concreta ante un escenario realmente muy difícil, que es el que nos dejó Cambiemos, con una deuda de 190.000 millones de dólares, con vencimiento de más de 65.000 millones de dólares. Eso lo saben los productores, ministro. Pero es bueno dialogar y sobre todo mostrar, porque es cierto que sobre ese caldo de cultivo ha trabajado determinados segmentos de la política, claramente lo ha dicho el presidente, sobre esa actitud de estímulo a una animadversión hacia un proyecto político, han trabajado. Y la verdad que en la práctica eso no se dio, porque ese productor que protesta es un productor que no lo van a afectar las medidas que acabamos de tomar últimamente. Ministro, está claro de la relación de los hechos previo al paro, que la mesa de enlace le había dicho de alguna forma casi formal de que no iban a ir a un conflicto. Sin embargo, después fueron un paro, el paro no tuvo el apoyo ni el rebote que se suponía que podía llegar a tener. ¿Para usted qué pasó en esa descoordinación? Y yo creo que se le fue un poco de las manos determinada dirigencia que tiene todo el derecho del mundo a pensar de que no esté de acuerdo con las medidas que tomamos nosotros. Pero llegar a una medida extrema como es un paro de 4 días, intentar hacerla y que después no se le concrete, es porque la gente ha entendido. Ministro, es muy conciliador usted. Digo, no estamos hablando... A ver, si lo escuchamos al ministro de Agricultura, es demasiado conciliador. Menciona mucho la palabra diálogo. Claro. El presidente acaba de decir que a mí me han dado el poder. Y si no, perdón. ¿Ante qué pregunta? Ante la pregunta, si no se cumplen, si se salen, yo ejerzo el poder.
pero hasta ahora él ha convocado hace el reclamo correspondiente, como lo hacemos, Sí. pero también de esta situación tenemos que salir. No, pero es muy positivo escucharlo así, porque la verdad es que si uno que le ve de afuera dice, bueno, pero estos tipos meten el pecho. Claro, no tenés un Guillermo Moreno hablando, lo tenés un ministro que casi que parece, no un productor agropecuario, lo está haciendo muy conciliador, está tratando de ver... Lo que pasa es que acá tenemos que llegar a las 200.000 toneladas y lo tenemos que hacer con todos los productores y sin que determinado modelo excluya a otro. Y tenemos que también entender que estamos viviendo una realidad muy difícil, Claro, que requiere el esfuerzo de los que más pueden. En este momento, la decisión que tomó el gobierno nacional, en esa decisión aportan aquellos productores que han facturado más de 1.000 toneladas de soja. ¿Podemos ver eso? ¿Podemos ver una placa y usted me lo va Sí, explicando, cómo no, ministro? Mira, con mucho hemos gusto. preparado unas placas para ver cuáles son las principales empresas exportadoras de los alimentos nuestros. Por favor, Jorge, si lo podemos ver, las principales, las 5 agarramos. Cargill de Estados Unidos, ADM Agro de Estados Unidos, Bunge de Estados Unidos, COFCO, que es China, y quinta aparece Aceitera General Dehesa. O sea, mirá quiénes son los dueños de tu alimento. Dame la próxima placa, por favor, Jorge, porque esto, ahora hacemos el proceso inverso. Nos vamos de ahí para ver cuáles son las empresas de semillas transgénicas, porque para sacar ese producto tenés que comprar semillas. No se hacen en la Argentina, lo hace Monsanto, lo hace Pioneer, Estados Unidos y Alemania. Vamos a la tercera. Para tener semilla, para tener la producción, tenés que tener un agrotóxico. El principal agrotóxico es Monsanto. Mira, todo el negocio es de Estados Unidos y de Alemania. Todo el negocio del alimento en la Argentina es de Estados Unidos y de Alemania. Inclusive el veneno con el que tiran en las escuelas rurales, en los campos, etcétera, es de Estados Unidos y Alemania. Y el final, Jorge, son la maquinaria agrícola. ¿Cómo levantás esa producción? John Deere y Case, las dos principales, Estados Unidos. O sea, tenemos alimentos, tenemos la tierra, tenemos todo, pero el negocio es de Estados Unidos. ¿Quién crees que está jodiendo con el 3 puntos de las retenciones? El productor agropecuario chiquito, como te decía recién el ministro Basterra, el tipo que no sé, que siembra girasol, manzanas, duraznos, ciruelas, ¿o son estos tipos que acabas de ver? ¿Es así, ministro, o no? ¿O estamos equivocados? Sí, en parte es así. En realidad, en caso de semillas, hasta te diría que es más complejo todavía, porque en general la semilla, la planta se diseña en Argentina y se le intrusa un gen por el cual después se cobra Claro. la regalía, con lo cual hay todo un trabajo que lleva entre 7 y 8 años de semilleros argentinos sobre los cuales se pone el gen y eso es lo que termina cobrando al final de todo el procedimiento, amparado no en la ley de semillas, sino amparado en la ley de patentes.